de estas cuestiones. Y es Jorge Sigal. Jorge, querido, Gonzalo te saluda. Hola Gonzalo, qué alegría que esté de vuelta. Gracias. Que te hayas recuperado, así que Sí, sé que la sí. pasaste bravo. Bravo, la verdad que sí, fue un Sí, viajecito, sí, esa cosa de, viste, ese componente de azar que tiene esta enfermedad. Qué curioso. Sí. Seguíamos Viste en estado de tu salud por amigos en común y por la sí. información pública, preocupado realmente, Sí, preocupado. Gracias, Jorge, gracias, la Así verdad que que una sí. gran Fue. alegría, Gonzalo, una gran Acá, alegría. acá estamos juntando un poco, viste, cada día un poquito más de aire, paliando Y aire sí, y sí, y sí, y volviendo de a poquito al ritmo, viste. despacito, claro. Ahora, viste, está, bueno, la cuestión de la coyuntura, que por más que uno quiera a veces estar tranquilo y estar ajeno a lo que sucede, no puede, porque la Argentina te agarra, de algún lado te agarra y te mete en la rosca y en la discusión. Y hoy pensaba, viste, por eso te quería llamar, porque Sí. estaba pensando en la idea de lo que debería ser el bien común entendido desde una política de Estado. Y quería preguntarte e invitarte a reflexionar sobre eso, porque yo lo que veo es que hay una especie de desidia, en todo sentido, muy amplia, y que incluso de alguna manera se está admitiendo esa desidia, ¿no? No compré vacuna porque esta era más barata, quería comprar aquella, de una manera brutal. Y digo, bueno, pensemos un poco en la responsabilidad de lo estatal en todo esto. ¿Cómo la ves? Bueno, me parece que lo que nos ha pasado, Gonzalo, con este evento extraordinario, inesperado, brutal, que tocó a todo el mundo, es que que pone de manifiesto aquellas deficiencias que estaban durante los tiempos de relativa normalidad, porque en Argentina nunca hay normalidad, pero de relativa normalidad vos podés disimular las conductas negligentes, por un lado, pero también podés disimular la falta de capacidad, la ineptitud de los gobernantes. Eso, la pandemia lo hizo volar por el aire. Y entonces nosotros tenemos hoy a la vista lo que somos. Y lamento decirlo así, porque creo que la responsabilidad, por supuesto, primaria, es de los hombres públicos, pero hay una responsabilidad grande que tenemos que asumir como sociedad para tener hombres públicos que sean probos, que no estén ahí solamente por ambición. Reconocemos la ambición como un camino de llegada a la política, como lo es en otros planos de la vida, pero esa ambición, ese deseo de ascender, no puede pasar por sobre el interés común, porque para eso son designados nuestros representantes. Bueno, es eso, me parece, lo que estamos viendo. Estamos viendo una democracia que renguea, una democracia que anda trastocada, ¿no? Y ahí me parece que es fundamental que nosotros lo discutamos, y lo discutamos ahora. Lo discutamos ahora, en medio de la tormenta, porque este es otro error que alguna gente compró al principio de la pandemia. Esto no es un problema solo argentino, en el mundo entero. La idea viene una pandemia. La pandemia es igual a guerra. Como hay una guerra y un enemigo común, restringimos libertades, volvemos concentramos poder, y con eso hacemos la política. No, primero, la pandemia no es una guerra. La pandemia es un fenómeno humano, que ataca a los seres humanos, y entonces lo que vos necesitas es instituciones eficientes en condiciones de afrontarlo. Bueno, ese me parece, por ahí hay un par de cuestiones para repensar, ¿no es cierto? Para repensar, y que en todo caso, para salir de esta situación, vamos a tener que resolverlo. No va a haber otra manera. No va a haber otra manera. Aún, me refiero, vos fíjate lo que está pasando en la Argentina, y todavía, ahora tenemos cierta expectativa porque hay comicios, eso es bueno en la democracia, pero hay países donde el sistema va reventando, y no revienta para bien.
No revienta para no es que vienen tipos que te resuelven los problemas. Esto tenemos que entender. Hay una cuestión, Jorge, Sí. que me da vueltas también y que está muy en evidencia, que es la apuesta ideológica. Sí. Digo, pareciera que los tipos que gestionaron, digamos, la pandemia en la Argentina, el oficialismo, priorizó, digamos, la bandera ideológica por encima de la necesidad sanitaria. Digo, Rusia-China, vamos para acá y vamos para acá, sea como sea. Eso, digo, ¿en qué lo encuadramos eso? Es interesante lo que decís, Gonzalo, porque, claro, nosotros decimos lo ideológico. Primero, convengamos que es una ideología bastante berreta, ¿no? Una ideología bastante pequeñita, ¿no? Nosotros nos guiamos por ciertas cuestiones folclóricas que se arrastraron, entonces decimos, le damos, mirá, fíjate cómo piensan quienes se inclinan por estas opciones, ¿no? Sí. Piensan con una cabeza, que es una cabeza caída del muro de Berlín. Sí, sí, muy Entonces, nos anacrónico. estamos juntando con Rusia y nos estamos juntando con China, como si nos estuviéramos juntando con un sistema diferente, un sistema, digamos, que uno puede apostar, ¿no es cierto? Porque dice, bueno, no, es el estatismo en el poder, Sí. son líderes que, bueno, la propiedad privada es maldita. No, estamos hablando de Rusia que aspira, y no hace otra cosa desde que está Putin, que es un autócrata que no tiene nada que ver con un socialista ni con un comunista, es un autócrata que está tratando de poner a Rusia entre los países competitivos capitalistas del mundo. Esa es su obsesión. Claro. Y no hablemos de China. No, y no, te agrego una imagen más. Mirá, Sí. La imagen del avioncito. Sí. La ministra de Salud con su asesora en México toma un avión. No lo toma para sentarse a conversar con Moderna, Janssen o Pfizer hacia los Estados Unidos. Lo toma hacia la isla de la Revolución. Sí. Digo, bueno, siempre son elecciones también, ¿no? No, estoy de acuerdo. Yo no digo que nosotros no estemos haciendo una buena evaluación. Creo que ellos piensan así. Piensan de manera pequeñita. Y esto es muy serio, es muy grave, porque estamos hablando de nuestros gobernantes, ¿no? De verdad, claro. Es un pensamiento que está en retroceso en el mundo. Esto es lo sorprendente. Mirá, yo creo que hay una cosa, pensaba mientras, sabiendo que me ibas a llamar, tenemos un gobierno, por ejemplo, que suele quejarse. Es un gobierno, yo siempre digo, es un gobierno que es opositor de la oposición. O sea, es un gobierno que se la pasa buscando a la oposición para contestarle. Sí. Entonces me preguntaba, ¿qué pasaría si tuviéramos, esto es muy interesante para que lo reflexionemos todos, ¿no? ¿Qué pasaría si no tuviéramos oposición que cuestionara las cuestiones, las cosas que le parecen dudosas, malas o mal hechas, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Ese sería el sueño del oficialismo? ¿Ese sería el sueño de Cristina? Bueno, ese sueño no es democracia. Ese sueño ya existe. Ese sueño es Venezuela y es La Habana. Allá no hay problemas con la oposición. En Cuba no hay problemas con la oposición. Hay problemas con la resistencia de la gente. Pero como no tienen libertades, no hay problema con la oposición, se discute con la oposición. Entonces, me parece medular lo que estamos hablando, porque, insisto, la tentación autoritaria que esgrime, digamos, con la que nos venden estos tipos que van a La Habana o que se hacen los burros con Caracas, cuando tienen que condenar la violación de derechos humanos, están tomando una postura. Cuando yo digo
que es una ideología barata, berreta, es porque no han entendido los cambios que ha tenido el mundo a partir de 1989. Claro. Entonces, para colmo, tenemos ideólogos que atrasan. Claro, claro. Y un punto central, que es que la apuesta ideológica, en este caso concreto, tiene una traducción en víctimas fatales, en una tragedia colectiva desmesurada. Claro, porque vos dejás de hacer lo que le conviene a tu sociedad, que es esto un poquito lo que vos estás diciendo. Yo dejo de actuar en función del interés común, del bien común. Eso es lo que estoy pensando, exacto. Claro, dejo de actuar en función del bien común y pienso en mi propio objetivo, en mi propio proyecto. Político. Si ese proyecto es la suma del poder público, en medio de la pandemia, cuando estábamos en el año pasado, parece la prehistoria, pero estábamos el año pasado, el gobierno te fija una agenda de cómo modificar el Poder Judicial para tratar de voltearlo, de voltear al Poder Judicial. En medio de la pandemia. Sí. Exactamente. Esta es la ideología, lo que vos llamás ideología, y que estoy de acuerdo, ¿no? Claro, a eso digo, una incapacidad, incapacidad no porque sería benévolo incapacidad, porque por ahí la persona incapaz no advierte que está cometiendo una falta. Una decisión cínica de no poner por delante lo sanitario, el bien común, el cuidado de la gente, y mantener por delante el interés del proyecto político, del objetivo político, de zafar de la justicia, refundar la justicia, hacerla dicta o mantenerse en el poder, en medio de un escenario que es creciente, disparado e incontrolable. O sea, entonces digo, viste, y no avisoro ningún tipo de autocrítica ni de nada. Entonces estoy como medio me indigna. No, es que es indignante, porque además, y vuelvo un poquito a esta idea de la agenda y del discurso. Hecho esto en medio de una situación que es desoladora, que es angustiante, que nos deprime. Ponerle que hubiéramos hecho todo bien, también nos golpearía y nos deprimiría. A los alemanes también, o a los finlandeses también los golpeó. Pero nosotros le agregamos el terrible costo de la indiferencia aparente de un gobierno que solo está pensando en su perpetuación en el poder. Entonces realmente es gravísimo. Es gravísimo, nos aumenta la depresión, nos agrega elementos para deprimirnos. Entonces, como nada es transparente, vos sabés que muchas veces, te lo confieso, Gonzalo, muchas veces me pregunté por qué el presidente, que una de las cosas que más me perturba, que le fascina a la primera persona del singular, que es una cosa bien de los autócratas, en este caso me parece que es más porque sabe que no ejerce el poder que por otra razón. Pero yo me preguntaba qué hubiera pasado si el presidente en algunos momentos, me pregunto, ¿no? Es decir, me pregunto como ciudadano, si vos tuvieras un presidente, un ministro, bueno, los que tienen en sus manos las funciones ejecutivas, que un día se para frente a la sociedad y dice, mire, estamos frente a un problema serio y no tenemos todas las herramientas para resolverlo. Entonces vamos a abrir la discusión. Por esta razón vamos a convocar a los que saben. Por esta razón vamos a convocar a la oposición y vamos a decir, mire, vamos a la pelea. No me meto ahora con el Poder Judicial. Ponele que estoy convencido que es un Poder Judicial que me quiere comer, que no es un Poder Judicial independiente. Muy bien. Por ahora lo pospongo. Ya que les gusta tanto el término bélico, como estamos en guerra, lo pospongo, como sería en una guerra. Sí. Pero no, lejos de eso, este gobierno opta por las afirmaciones rotundas, por la primera persona del singular, yo vengo, yo les digo, yo les avisé. Hermano, me estoy consumiendo. Vos y yo, y todos los que nos están escuchando, tenemos nombres propios que entre las víctimas. Ya no es una lista del diario.
No. Ya no es un comunicado, tantas víctimas por día. No, somos Empiezan todos. a tener nombre y apellido nuestras víctimas. Somos Eso es todos tremendo. nosotros. Claro, claro. Es espantoso que el gobierno no lo entienda. Lentamente, sí, lentamente, y en un momento se aceleró la tragedia, se adueñó, nos atravesó a todos. Y te digo más, esta semana también fueron 3 días de declaraciones que me generaron como mucho escozor, y aparte que estoy atravesado por lo emocional de haber atravesado la enfermedad, ¿viste? Una de las cuestiones que me generaron así, Bisotti planteando que vamos a ser menos felices. Vamos a ser menos felices, hay una pandemia. Por supuesto que todos vamos a tener angustia, ¿no? Que todos vamos a tener algún trastorno mental, creo que dijo, ¿no? Claro. Sí, algo así. Y sentí esa idea, la idea del desamparo emocional, ¿no? Sí. Bueno, es así, macho, no hay otra. No me dejes ahí, no me dejes parado ahí. Claro. No me dejes parado ahí. Ayúdame a caminar juntos en esta. Y dame las herramientas. Y yo creo que acá hay algo una carencia y una ausencia de un Estado completamente ineficiente, que no consigue estar a la altura ni siquiera de acompañar a la gente en el momento posterior. No te digo las víctimas fatales, digo a la gente que está ahora liquidada emocionalmente porque perdió el laburo, porque se enfermaron sus familiares. Ahí no hay Estado tampoco. No, esto es así. Yo creo que es la consecuencia de lo que hablábamos antes, ¿no? De la enajenación de una burocracia política que empieza a funcionar con energía propia. Es decir, que no tiene el lazo con la sociedad, que no palpa lo que le pasa a la sociedad. Sí, reciben las encuestas. Entonces dice, ojo que estamos bajando en la opinión positiva, ojo que está subiendo la negativa. Entonces salen a hacer cosas demagógicas, en el mejor de los casos, salen a hacer cuando la interna se los permite, porque a veces no pueden hacer ni cosas demagógicas, porque además tienen una interna feroz. No han podido ponerse de acuerdo, ni siquiera la coalición de gobierno, para dejar sus mezquindades, la basura, digamos, la parte mugrienta, que por ahí en momentos más tranquilos, más serenos, no se ve, tampoco la han podido dejar en una situación en que estamos todos tan frágiles. Estamos tan frágiles. Como nunca, Jorge. Pensaba en lo que vos decías, Gonzalo, hablando de la ministra, cuando ella dice, porque creo que la respuesta, o una de las veces que la escuché, la ministra Bisotti, cuando ella dice, le preguntan por las escuelas y dice, bueno, todos vamos a salir un poquito con problemas. No, pero escúchame, es gravísimo. Mirá, si hay que cerrar las escuelas, si hubiere que cerrar las escuelas, ya está probado que no, pero digo, no quiero entrar en esa discusión. Si hubiere que cerrar las escuelas, estás ante un drama. Ministra, está ante un drama usted, porque hace 1 año y medio que hay gente que no va a la escuela. Eso significa, no para la clase media, para los sectores más acomodados, que por supuesto lo sufre espantosamente, pero piense en esa gente que la escuela es el lugar donde van sus hijos a hacer una vida social sana, porque si no están en la calle, o no reciben la comida, o no reciben el pan, o no reciben, o están ahí en la esquina buscando pegamento. Esto es dramático, por eso es inconcebible ese grado de insensibilidad, ¿no? Es inconcebible. Es inconcebible, nos indigna, es difícil no detenerse, y es difícil que a uno no lo impacte, y nada, hay que remarcarlo y hay que sostenerlo y hay que hacerlo notar, porque no puede ser. Jorge, te agradezco, es un placer conversar con vos. Al contrario, Gonzalo, para mí es una alegría, y vuelvo a decirte, me alegra muchísimo que te estés recuperando, y fuerza que pasó. Ya pasó. Sí, vamos para adelante. Tengamos confianza, vamos para adelante, que hay mucho por hacer.
Hay que seguir adelante. Así En cualquier momento nos hablamos de vuelta, Jorge. Te mando un abrazo. Cuando quieras, es un placer. Te mando un gran abrazo. Abrazo. Jorge Sigal en Ladran Sánchez, para pensar un poco, ¿no? Para que todo no sea solo información y datos